autorice el inicio de un juicio penal en contra de la legisladora amazónica por Pachacutic, Diana Atamaint. Todo esto motivado por una demanda que la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, presentó, acusándola del delito de injurias. Desde la perspectiva de la asambleísta de Pachacutic, Diana Atamaint, queremos consultarle, queremos que nos comente a qué cree usted, asambleísta, que responde esta nueva demanda que se da en contra de un parlamentario de la oposición. Una cosa adicional, se está pidiendo para usted 3 años de prisión y una indemnización de $7.600.789,75. Buenos días, asambleísta. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que esta es una acción más de la persecución política que el gobierno del presidente Correa ha emprendido de forma feroz hacia los opositores, hacia los hombres y mujeres valientes que no hemos tenido miedo de hablar con la verdad, de denunciar públicamente, de cuestionar su pésima gestión en su gobierno, de traicionar el proyecto de una verdadera revolución ciudadana y que a través de sus ministros, a través de la gente que le obedece agachando la cabeza, mira cualquier forma para amedrentar y acallar la voz de quienes hemos estado al frente defendiendo los derechos de la libertad de expresión, los derechos de pensamiento y sobre todo garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de controlar y combatir la corrupción. Por eso a nosotros no nos extraña que yo sea la tercera asambleísta de los 5 del bloque Pachacutic que ahora estemos enfrentando un proceso penal. En la demanda que se ha presentado se señala que las supuestas injurias se desarrollaron en una entrevista que usted dio precisamente en este espacio, en contacto directo, pero en donde debemos hacer notar a la ministra de Ambiente nunca se la nombra. Escuchemos. ¿Qué culpa tienen los medios privados de que cuando sus ministros van a responder preguntas no puedan defender lo indefendible, actos de corrupción? Por ejemplo, ¿qué respuesta nos puede dar la ministra de Justicia, el ministro del Interior, cuando se desvían $5 millones a las cuentas de los amigos de la ministra, de gente de confianza de la ministra? ¿Y dónde está la responsabilidad coadyuvante? Debería estar presa la señora ministra. ¿Qué pasa con los negociados de visas o documentos falsos con los hermanos cubanos en los que se vio involucrado el hermano de la ministra? El presidente Correa suele decir al que le caiga el guante que se lo chante. ¿Usted qué dice? Bueno, yo creo que en esto la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar todo lo relacionado con el escándalo del desvío de fondos públicos a cuentas personales que se dieron en los diferentes ministerios. Así es que yo insisto una vez más de que se deben determinar las responsabilidades y de algo que tanto se habló sobre la responsabilidad coadyuvante, que en este caso se debe mirar hacia quienes, por ejemplo, manejaban las claves, quienes están al frente de los ministerios y son los responsables del manejo y del buen uso de los fondos públicos, que es de todos los ecuatorianos. Así es que seguiré vigilante desde donde me corresponde, desde donde la investidura de asambleísta me da para fiscalizar los actos de corrupción. Estaría aquí al frente sin tenerle miedo al poder, sin bajar la cabeza como lo hacen los empleados del Ejecutivo por miedo a perder su cargo público. Yo estaré con el respaldo de la gente que me eligió acá desde la Asamblea Nacional, levantando la voz de forma digna y altiva, representando a los ecuatorianos que para eso me eligieron y para eso debo trabajar en la Asamblea Nacional. Asambleísta, a propósito de lo que usted acaba de referir, la investidura de la legislatura, uno de los elementos que llama la atención es la solicitud que realiza el juez Jorge Blum al presidente de la Asamblea. Solicitud en la que requiere que se certifique si usted estaba dentro de sus funciones de legisladora entre las 7 y las 8 de la mañana cuando se dio esta entrevista que acabamos de ver con el doctor Alfredo Pino Argote. Intentando construir, quizás el juez Blum, se podría intuir que los asambleístas solamente lo son cuando están en una sesión del Pleno o en alguna de las comisiones, y aquello como que no tiene mayor sentido. Mire, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se han dado las cosas más absurdas, se han dado aberraciones jurídicas y bueno, como usted lo dice, parece que tratan de armar alguna estrategia para buscar el atajo y cumplir con su acometido de dejarme fuera de la Asamblea Nacional o verme tras las rejas.
no lo van a poder, porque si es que en este país sabemos que el Ejecutivo le ha metido las manos a la justicia, nosotros pensamos que a nivel internacional tenemos la garantía de hacer valer nuestros derechos. Mire, yo me río de esta situación porque hasta las personas que conocen mínimamente la de la gestión pública saben que cuando eligen a una autoridad por su voto, en votación popular, le dan la investidura, en este caso de legisladora, desde el momento que somos electos. Seguramente es una estrategia para buscar cualquier situación y justificar un proceso penal que ellos consideran que lo deben emprender contra Diana Atamain. Yo no quisiera pensar que es de desconocimiento o una perla más de la revolución, del gobierno de la Revolución Ciudadana, que hace este tipo de cosas para tratar de amedrentar a quienes pensamos diferente. Asambleísta, usted dice, yo me río de esto. ¿Seguro se ríe? Le pregunto porque está pendiendo sobre su cabeza la posibilidad de una sentencia de 3 años de prisión y $7.600.798.75, que es el monto que la ministra Marcela Aguiñaga pide a manera de indemnización por los daños y perjuicios causados a su persona a través de la injuria que dice que usted ha proferido. ¿Se ríe? Mire, la gran diferencia entre los hombres y mujeres que estamos construyendo este país y luchamos para construir un país más equitativo, incluyente, donde la concentración de poder, la concentración de riqueza no ha cambiado y sigue con esa misma figura pese al discurso de la Revolución Ciudadana, es de que nosotros, los hombres y mujeres valientes, sabemos que nuestra dignidad y nuestra lucha no tiene precio. Qué pena que en este gobierno de la Revolución Ciudadana se ponga precio de $20 millones, de $7 millones, como lo han hecho otros funcionarios de este gobierno. Así es que nos pueden cobrar las cantidades que ellos quieran, pero no nos van a amedrentar. Seguiremos luchando. Y yo, en mi cargo de legisladora, en mi responsabilidad de fiscalizar, más bien yo le preguntaría a la señora ministra que se preocupe más y ocupe su tiempo de la mejor manera para dar respuesta, por ejemplo, qué ha pasado con los estudios y un proyecto que se implementó en la provincia de Morona, Santiago, y al parecer fueron hechos en el escritorio y ahí sí se desperdiciaron y sí se malgastaron $3 millones, porque ni bien se ha terminado de construir una obra de emergencia de muros de contención sobre el río Upano y ahora ya no existe porque la naturaleza fue más fuerte de las proyecciones o de prevención que se hicieron en este proyecto y ahora tienen que responder qué pasó con esos dineros que no fueron invertidos de la mejor manera con estudios hechos en el escritorio. Asambleísta, en los primeros días del mes de septiembre llegó el oficio a la Asamblea en el cual la Corte Nacional de Justicia le solicita al presidente Fernando Cordero que se pronuncien respecto al levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Esto debería ponerse en agenda en los próximos 30 días. ¿Usted cree que se logrará superar el cálculo político y se vaya a tratar este tema con la diligencia que amerita? Bueno, yo aprovecho la oportunidad, no pude el día de ayer conversar con el presidente Cordero para decirle frontalmente que no suceda lo que ha pasado en otros pedidos de levantamiento de inmunidad de colegas asambleístas, que lo dejan para el último día con el riesgo de que se deje sin quórum o que por alguna situación no se pueda sesionar y se entienda por aceptado, que se llama silencio administrativo, cumplido los 30 días de plazo, como dice la ley orgánica de la función legislativa, al no responder el pedido. Así es que yo le pido públicamente, y lo haré por escrito al presidente Cordero, que lo ponga lo más pronto posible este pedido para que se lo discuta, se analice y la Asamblea Nacional resuelva sobre el pedido de levantamiento de inmunidad para Diana Atamain. Así estaremos vigilantes y exigiendo para que no se nos traspapele ese pedido o por alguna situación dejemos para última hora. En otro tema, asambleísta, hoy se manifiesta en la capital de la República la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas, reclamando por el manejo que se ha dado en este inédito proceso de reinscripción de partidos y movimientos políticos que ya se encontraban inscritos. Proceso que ha dejado hasta el momento por fuera del escenario electoral a su movimiento, a Pachacutic. Pero le pregunto yo, difícilmente con una marcha se solucionan los problemas, o peor aún, se va a lograr que se legalice el movimiento. ¿Qué otras acciones van a venir después de esta primera movilización?
Sí, bueno, primero nosotros rechazamos la forma arbitraria e ilegal con la que está procediendo el Consejo Nacional Electoral para de alguna manera tapar la ineficiencia, para desviar la atención de la incapacidad que ha tenido en el ejercicio de sus funciones de garantizar el ejercicio democrático de participación que tenemos los movimientos y partidos políticos, al tener que obedecer lo que le ordena el Ejecutivo. Como podemos ver, como nunca antes, este Consejo Nacional Electoral tiene un solo color, ¿no es cierto?, de lo que tanto se criticaba la partidocracia. Ahora se ha concentrado en un solo color partidista, porque todos sabemos fueron electos en un concurso público muy cuestionado. Por eso es de que, si bien nosotros estamos convocando ahora una gran movilización para rechazar esta actitud antidemocrática y irresponsable del Consejo Nacional Electoral, no es solamente para reclamar nuestra legitimidad, nuestra inscripción, que ellos mismos nos dieron la personería jurídica hace unos meses atrás, sino porque estamos advirtiendo, y este es el inicio de un proceso de organización de la ciudadanía para controlar inclusive las elecciones del próximo año, donde se elegirán presidentes y asambleístas, porque tenemos serias dudas, porque hemos visto de que no están siendo transparentes las acciones del Consejo Nacional Electoral en la forma de llevar su responsabilidad. Nosotros tememos que se frague el fraude en las próximas elecciones, y por eso este es el inicio para estar vigilantes y que se garantice la democracia, un proceso transparente. Así es que inclusive se ha propuesto emprender una huelga de hambre frente al Consejo Nacional Electoral para decirle al país de que hay ciudadanos que no estamos dispuestos a someternos a las órdenes de Correa, ni estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos de participar en la vida política de nuestro país. Ahora, este cuestionado Consejo Nacional Electoral determinó que para poder reinscribirse, en el caso de Pachacutic, les hacen falta 12.800 firmas. ¿Ya las tienen? Nosotros estamos buscando y recolectando firmas de forma entusiasta, de forma alegre, donde los ciudadanos cada vez se suman más. Este es un número que el Consejo Nacional Electoral ha dado. Con anterioridad nos dijeron que ya habíamos cumplido, pero nosotros tenemos mucha más gente que nos apoya y nos respalda, y ahora más aún cuando la unidad de las izquierdas tiene el candidato presidencial como Alberto Acosta, vemos con entusiasmo cómo nos apoyan, y estamos seguros que no le daremos gusto a Correa de quedarnos fuera de las elecciones de 2013, porque Pachacutic y MPD estamos firmes, unidos, organizados, y otras tendencias como Montecristi Vive, como Participación, como Poder Popular, juntos, unidos con las organizaciones sociales para participar de este proceso democrático con el fin de recuperar el proyecto político que fue traicionado por Correa, y que ahora queremos sí construir un verdadero país incluyente, más equitativo, y así caminar hacia el desarrollo. Asambleísta, quiero consultarle, ¿usted cree que dejar fuera a Pachacutic y al MPD responde quizás a una intención de que País, el movimiento oficialista, sea la única opción de izquierda en las elecciones del próximo febrero? El movimiento País no es un movimiento de izquierda, se ha identificado plenamente con la derecha, con los proyectos políticos que han emprendido, el trabajo político, el trabajo de gobierno, se han identificado más con los neoliberales o con lo que quiera decir, menos con una tendencia de izquierda. Lo único que tienen son las canciones que cantan en las tarimas solamente para llamar la atención, con esas voces destempladas que lo hacen los sábados o los viernes cuando tienen algún show artístico en las provincias cuando se van de paseo. Lo que nosotros proponemos es reconstruir esto que se abandonó. Por eso es que la propuesta que Alberto Acosta, con todas las unidades y las fuerzas de izquierda, estamos nuevamente conversando y participando con la ciudadanía, sabemos que tendrá mucho apoyo y estaremos en el próximo año 2013 participando. Por supuesto, ¿por qué no va a querer el gobierno que Pachacutic y el MPD participen? Porque lo hemos derrotado consecutivamente en las provincias amazónicas, donde no tiene ninguna presencia política el gobierno de la Revolución Ciudadana. En la Sierra Central, donde coincidencialmente está concentrada la mayor población y con el mayor índice de pobreza y de inequidad, ahí lo hemos derrotado pese a su política asistencialista. Por eso es que no le conviene al gobierno que participe MPD y Pachacutic.
queremos agradecer la presencia de la asambleísta por Pachacutic, Diana Atamaínt, quien esta mañana nos ha comentado sobre la manifestación en defensa de la democracia que se dará el día de hoy en Quito y sobre el juicio que la ministra Marcela Aguiñaga le ha interpuesto por supuestas injurias calumniosas. Son las 7:14 en Contacto.